Bueno, buenos días a todos y a todas. El tema que tiene que ver con todo lo que son las radiaciones ionizantes es muy vasto. A veces se requiere para un mayor entendimiento explicar muchos conceptos. Yo traté de elegir como que los más fundamentales para que no se hiciera como muy pesado el tratar de asimilarlo, ¿no? No voy a profundizar mucho. Vamos a hacer una rápida revisión de algunas definiciones que son fundamentales manejar, ¿no? Y la primera es establecer la diferencia que existe entre la radiación y la radiactividad. No todas las radiaciones son perjudiciales para las personas. Vamos a entender que una radiación se refiere a la emisión o transmisión de energía, ya sea en forma de ondas o partículas, a través del espacio o del medio. Dentro de lo que son las radiaciones, se clasifican en dos tipos, lo que son las radiaciones no ionizantes, que no le van a ocasionar ningún efecto a los seres humanos y que son ondas de baja frecuencia y longitudes de onda relativamente largas. Dentro de estas vamos a encontrar lo que son los campos eléctricos y magnéticos, las ondas de radio, las ondas de microondas y la luz ultravioleta y la infrarroja. La otra clasificación es la que se refiere a las radiaciones ionizantes. Estas ondas en sí ya van a producir un efecto sobre las personas, ya que tienen un poder ionizante y generan alteraciones de la materia. Son ondas de alta frecuencia con longitudes de onda relativamente cortas. Dentro de estas vamos a encontrar lo que son las partículas alfa, las partículas beta, los rayos X, radiaciones gamma y la radiación neutrónica. Bueno, a diferencia de la radiación, ya la radioactividad es el fenómeno que ocurre cuando se divide algún núcleo de algún átomo. Los átomos tienen una composición determinada de protones, electrones y neutrones, y dependiendo del tipo de elemento tendrán un número específico de estos componentes. Si este átomo por alguna situación llega a dividirse, en este caso como el que estamos viendo en la imagen, va a generar dos elementos diferentes y aunado a eso va a haber un desprendimiento de energía. Esa energía que se está desprendiendo es energía radioactiva. Dentro de lo que son las radiaciones ionizantes, que son las que nos importa saber qué tan dañinas son o qué efectos sobre la materia tienen, diferenciamos principalmente 5 tipos. Lo que son las radiaciones alfa, que consisten en que cuando se desprenden de un átomo tienen una composición parecida a núcleos de helio, están compuestas por 2 neutrones y 2 protones. Esa energía que se desprende en ese proceso es formada por partículas pesadas que no van a llegar muy lejos y que pueden detenerse como podemos ver en la imagen, con una hoja de papel. Yo podría brindarme de una radiación alfa si yo pongo una película de papel. El otro tipo de partículas que pueden generarse durante el rompimiento de estos núcleos atómicos son las partículas beta, que pueden ser cargadas negativamente si se generan por el desprendimiento de electrones, o pueden ser con carga positiva si es por el desprendimiento de positrones. Las partículas beta, en comparación con lo que son las partículas gamma, son más ligeras, más energéticas, por lo que llegan más lejos y ya se requiere, como vemos en la imagen, de capas de blindaje más gruesas para detenerlas. Un ejemplo que puede ser usado son láminas de aluminio. Posteriormente tenemos lo que son los rayos X y rayos gamma, que ya no son en sí partículas, son rayos, son únicamente ondas de energía y que llegan mucho más lejos y se requiere ya para detenerlas placas de plomo o de concreto muy gruesas. Y el último tipo, que son las radiaciones generadas por neutrones libres, que son demasiado energéticas y que para detenerlas vamos a requerir bloques de concreto mucho más gruesos. Un buen blindaje para detener su paso es usar bloques de agua
o de parafinas que contengan compuestos hidrogenados que son muy efectivos para detener las emisiones neutrónicas. Ahora bien, ¿qué es una fuente radioactiva? Que es en sí el material que a nosotros nos va a interesar saber qué es o cómo nos va a afectar, ¿no? Una fuente radioactiva está formada por una cantidad determinada de material radioactivo. Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser de mucha actividad o de baja actividad. Ya desde el momento que tiene material radioactivo, ya estamos hablando de una fuente radioactiva. Y son objetos bien diferenciados que deben de tener un número de identidad para cada uno. Con ello nos referimos a que cada fuente radioactiva debe tener un número de serie indicando de qué elemento es, cuál es su actividad, etcétera, ¿no? Aquí en la imagen vemos algunos ejemplos de fuentes radioactivas. Hay contenidas en equipo de radiografiado industrial que son portátiles. Hay fuentes radioactivas en equipo de diagnóstico para el tratamiento de enfermedades. Dentro de lo que son las fuentes radioactivas se clasifican en dos grandes grupos. Una de ellas son lo que se denominan fuentes abiertas, que de acuerdo al Reglamento de Seguridad Radiológica publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1988, indica que todo material radiactivo que se encuentre en estado sólido, gaseoso o líquido y que durante su utilización puede entrar en contacto con el medio ambiente. Si nos damos cuenta, estamos hablando de materiales que se pueden dispersar fácilmente. A diferencia, las fuentes selladas va a ser todo aquel material radiactivo que va a estar permanentemente incorporado en una cápsula que tenga la suficiente resistencia mecánica para evitar que se disperse. Si vemos en la imagen, estamos hablando de tipo balitas, las cuales dentro de su estructura tienen soportado el material radioactivo. Muchos de estos materiales se emplean para lo que se llama braquiterapia en hospitales, se insertan en el cuerpo humano en determinadas áreas con la finalidad de irradiar los órganos que tienen células cancerígenas. Ahora bien, es bien importante también diferenciar lo que es la contaminación de la irradiación, porque de aquí es donde vamos a empezar a tomar las pautas de cómo me debo de proteger yo ante una u otra situación. Hablamos de una contaminación cuando tenemos la presencia de material, en este caso radioactivo, en alguna persona. Pensemos, por ejemplo, en un mecánico que está haciendo su labor de reparación de vehículos y se ensucia con carbón. En ese caso, es bien visible el momento en el que él se está contaminando, se está ensuciando, ¿no? A diferencia, la contaminación de radiactiva no se ve, no es algo que podemos detectar con los sentidos. Entonces, en el momento que a una persona se le deposita sobre la piel algún elemento radioactivo, ya sea en estado sólido, líquido o gaseoso, se está contaminando. Esta contaminación puede ser externa si únicamente permanece sobre la piel o puede ser interna si nosotros la llevamos al interior de nuestro organismo, ya sea a través del aparato respiratorio, a través del aparato digestivo o por alguna herida abierta que tengamos en la piel. Si ya la contaminación es interna, pues ya estamos hablando de un mayor daño a la salud. Si bien la contaminación externa se puede eliminar del cuerpo por procesos simples de lavado o hacer sudar a la persona, ya para eliminar una contaminación interna requerimos de tratamientos médicos muy específicos y que van a depender incluso del tipo de contaminante que hayamos adquirido. La contaminación, tanto interna como externa, producen irradiación del individuo mientras éste contenga los materiales en su cuerpo, ya sea de forma externa o interna. Por otro lado, la irradiación es únicamente la exposición de la persona
esa energía de ionizante. Por ejemplo, yo lo asocio como el efecto de una lámpara. Si yo tengo una lámpara encendida y la coloco alumbrando mi mano, pues sería como que me está irradiando. O sea, es luz, pero hagamos de cuenta que es una luz que irradia, aunque no lo es, va a estar irradiando, pero en el momento que yo la apago, ese efecto de irradiación termina en ese momento. O sea, únicamente me va a generar daños en el momento en el que yo esté expuesta a eso. Ya después no. Y la irradiación no me va a ocasionar ninguna contaminación. No me va a quedar a mí ninguna partícula en mi cuerpo, ni interna ni externa, ni voy a requerir algún tratamiento médico para desincorporarla, porque no me deja nada. Únicamente tiene una afectación a nivel de las células. Esa sería como que la diferencia principal entre lo que es contaminación y radiación, y que es muy importante que nos quede claro a qué nos referimos. También muy importante que identifiquemos que las fuentes radioactivas son de uso variado, que se emplean con fines pacíficos en todo el mundo. Entonces es como que inevitable que las encontremos. Muchos les tenemos miedo por aquello de que es radioactivo y por lo que hemos visto en casos de emergencia como lo que pasó en Chernobyl o como lo que pasó en Fukushima. Pero si las fuentes radioactivas se manejan con condiciones seguras, nos van a brindar más beneficios que desventajas. Aquí les puse un diagrama de cuáles son todos los campos en los que se aplican. Se aplican en medicina, en la industria, en la agricultura, en investigación, en otras aplicaciones. De hecho, no sé si ustedes estarán enterados que en México contamos con una central nucleoeléctrica, la cual está ubicada en el estado de Veracruz y que genera aproximadamente el 5% de la energía eléctrica que se consume en el país. Ahora bien, nos vamos a enfocar específicamente a sus usos en medicina porque esta plática se trata de la identificación de los riesgos inherentes a las radiaciones ionizantes en los hospitales. En lo que es medicina, nosotros vamos a encontrar que se utilizan las fuentes radioactivas para la medicina nuclear. Se utilizan como radiofármacos para el tratamiento de algunos cánceres. Por ejemplo, se utiliza el tecnesio 99 o el yodo 131 para el tratamiento de cáncer en tiroides. Se utiliza también en lo que es el radioinmunoanálisis. Se utilizan pequeñas concentraciones de radionúclidos para cuantificar hormonas, enzimas y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con aspectos médicos. Se utiliza para el diagnóstico con rayos X, aprovechando esa particularidad que tienen las ondas de que van a iluminar en diferente medida los órganos, dependiendo su densidad, el material, como podemos ver en la imagen, ¿no? Se identifica claramente cuál es el objeto metálico que tiene la radiografía del perro en su interior, ¿no? A diferencia de lo que son, pues, su esqueleto, su estructura ósea. También se utiliza en la parte que ya les había mencionado al inicio, en la terapia, utilizando fuentes encapsuladas para el tratamiento de cáncer de seno, de cáncer cérvico-uterino, ¿no? Se injertan en el cuerpo las pequeñas cápsulas, se les deja un tiempo a que hagan su función de destruir las células cancerígenas y posteriormente se extraen. También se utilizan fuentes muy activas de cobalto 60 para la esterilización de vendajes, suturas, catéteres y jeringas. Ahora bien, ya vamos específicamente a identificar cuáles serían los riesgos en los hospitales, ¿no? Como ya lo vimos al inicio de la charla, pues vamos a tener riesgos de irradiación, por lo que compete a la parte de los equipos que ya sea que generen esa energía de radiación no ionizante por medio de campos magnéticos
que estos en el momento en el que haya algún corte de energía, se para su funcionamiento y dejan de producir ese efecto. Entonces, estos no serían como que tanto riesgo, ¿no? Porque al faltar la energía eléctrica dejan de funcionar. Pero los irradiadores que sí contienen material radiactivo en su interior, sí seguirían generando radiación si en algún momento, por alguna situación, hubiera algún corte de luz y no entraran en su blindaje, no entraran en el dispositivo que los protege, sí habría riesgo de que estuvieran irradiando el ambiente y las personas que estén en los alrededores. Y por otro lado, pues el otro factor de riesgo sería la contaminación tanto interna como externa por dispersión de algunos de los radiofármacos que se utilizan en los hospitales. Ahora bien, a nivel biológico, ¿qué nos hacen las radiaciones ionizantes? Estas radiaciones tienen la particularidad de que quedan cargadas o positiva o negativamente. Entonces, al impactar contra la estructura del ADN, pueden ocasionar que el ADN rompa su estructura y generen mutaciones. Hay efectos que se denominan deterministas, que van asociados a la cantidad de dosis que la persona reciba. Dosis muy grandes nos van a generar daños biológicos muy altos, ¿no? Incluso pueden provocar la muerte en pocos días. Si algunos de ustedes ya vieron la serie de Chernobyl, pues estamos hablando de que hubo gente que murió a las 24 horas o 12 horas o la semana, ¿no? Porque son daños muy grandes sobre las células de las personas. Estos efectos ocurren siempre, porque ocurren a dosis de radiaciones muy altas. Si ustedes ven en la imagen, esta persona encontró una piececita metálica de un equipo de radiografiado industrial. En esa pieza, pues, malamente, yo digo que la mayoría de personas tiene ese espíritu chatarrista, en que si encontramos un tornillito, una laminita, la juntamos, porque para algo nos puede servir. Entonces esta persona yo creo que vio esa parte, ¿no? Ah, para algo me puede servir. Lo introdujo en el pantalón en la bolsa de su pantalón y ahí la trajo. Llegó a su casa, se quitó el pantalón, lo colocó sobre una silla. En esa silla posteriormente se sentó su esposa a amamantar a su bebé. La persona empieza a sentir o le empieza a dar como escozor, comezón, le empieza a salir el ámpula. Ellos no saben o no logran identificar qué es lo que le está pasando. Van al médico, pues igual ellos piensan que es alguna quemadura o algo y pues lo regresan a su casa, ¿no? Ya la esposa se empieza a dar cuenta de que eso le pasó al esposo cuando él, por la varillita de metal, y también los dueños del material, pues se dan cuenta que el equipo no tiene esa pieza, entonces empiezan como que a hacer un proceso de investigación. Entonces, esta persona llega incluso a perder la pierna porque una vez que se dañan las células, no hay cómo frenar ese daño, se siguen multiplicando y hay células que se reproducen muy rápido. Actualmente ya se estudian algunos tratamientos con células madre y se han obtenido buenos resultados, pero en esa época todavía no había eso. Entonces esta persona pues pierde la pierna y fue un proceso muy doloroso porque pues es una necrosis y como tal provoca malestares clínicos muy, muy fuertes, ¿no? Ahora bien, tenemos por otro lado lo que son efectos estocásticos, que se refieren más bien a la probabilidad. Hay dosis a las que yo me puedo exponer que puede que me generen un daño como puede que no. Dependen de
como les decía, de la dosis, de la resistencia de mi propio organismo. Hay órganos que son más radiosensibles, hay órganos que son más susceptibles de que se les provoque algún daño, ¿no? Entonces, estos pueden llegar incluso a reflejar, no ocasionarme problemas a mí como tal, pero pueden generar problemas en mi descendencia, ya que hay una modificación del ADN. De acuerdo con el Reglamento de Seguridad Radiológica, para un POE, que es un personal ocupacionalmente expuesto, se les asigna una dosis efectiva anual que garantiza que no va a haber efectos deterministas, que únicamente puede haber lo que son efectos estocásticos de 50 milisieverts en un año. Esto es equivalente a 5 REMs. Ya para una dosis que hay labores que requieren que uno se exponga a mayores dosis, pero también esas dosis no deben de excederse para disminuir la aparición de efectos deterministas. Esta dosis se maneja en 500 milisieverts por hora, independientemente de si los tejidos se irradian en forma aislada o si es a cuerpo entero. Para lo que es el cristalino en la parte del ojo, que es muy radiosensible, se establece un límite de 150 milisieverts, y en el caso de las mujeres embarazadas por la propia condición, se recomiendan 15 milisieverts por año. Por lo que es la parte del tema de identificación de riesgos en hospitales, pues sería como esta parte. Nos debe de quedar muy claro cuál es la diferencia entre la contaminación y la irradiación. Es como la parte más importante, ¿no? Porque de ahí vamos a empezar a derivar cuáles van a ser las formas en que nos vamos a proteger. Abordar esto como por instalaciones hospitalarias específicamente es complejo, porque no en todos los hospitales o se hacen estudios de diagnóstico y no en todos se dan tratamientos con radiofármacos. Mucho de estos riesgos va a depender de cuáles son las actividades específicas que se brindan en cada una de las instalaciones hospitalarias.